y, Bueno, y tomando apuntes. Lo entonces imprimí después. me vas a leer el primer título entonces que te aparece en Constitucional, unidad uno de tu apunte. Bueno, ¿qué es el derecho constitucional? Ciencia constitucional, teoría constitucional, derecho constitucional. Bien, vamos hasta ahí. Sabemos lo que era derecho, ¿te acordás? Conjunto de normas, conjunto sistema de normas, que son coercibles, coactivas, que regulan la conducta del hombre en sociedad para lograr la paz social y la justicia. Es un concepto universal Ujú, de derecho, más o menos tiene todos los elementos conceptuales del derecho. Tenemos que agregar la palabra constitucional, entonces debemos saber qué es ujú. constitucional. Bueno, se refiere lo constitucional a las normas supremas, entonces el derecho constitucional es ese conjunto de normas supremas que tiene un Estado. Sí, esa es una idea corta, un significado corto, una definición corta. Bien. Para ese conjunto de normas supremas, ¿qué encontramos en esas normas supremas? Usualmente encontramos las bases, los principios sobre los cuales se funda un Estado, encontramos los poderes del Estado, encontramos declaraciones de derechos y garantías. Eso, de esos temas versan esas normas supremas. ¿Bien? Sabiendo eso, pues sabes lo que es. Vamos ahora a leer lo que tengas para ir fijando esta idea. Bueno, ¿te leo? ¿Te leo? Es el conjunto de normas jurídicas habilitantes y positivas de derecho público interno elaboradas por el constituyente que limitan el poder público del Estado, Bien. crean los órganos y las... Entonces, el derecho constitucional es una rama del derecho público. ¿Sí? Ujú, Derecho público, derecho privado, una rama del derecho público. Esa rama del derecho público, esas normas del derecho público habilitan a todo el sistema normativo que viene debajo, en donde esa norma también está incluido, donde esas normas también está incluido. Kelsen hablaba de una pirámide invertida, la cual vamos a tener al fundamento de todo el ordenamiento jurídico en la cúspide de la Constitución. Y el fundamento de la Constitución al derecho internacional, es decir, que la Constitución habilita al resto de las normas a tener validez. ujú. ¿Cómo sabemos que una norma es válida para Kelsen? Porque hay otra norma que le da validez. Entonces, ¿cómo sabemos que una ley es válida? Porque es conforme a la Constitución. ¿Cómo sabemos que esta ley es válida? Porque fue sancionada por el Poder Legislativo. Y la Constitución dice que el Poder Legislativo sanciona las leyes. Entonces le da validez a eso que sanciona. Y si no va en contra del contenido de la Constitución, es válido. Entonces, Kelsen hablaba de que una norma es válida siempre y cuando sea sancionada por la autoridad competente, por ejemplo, una ley en sentido formal por el Poder Legislativo, y Hart, otro de que da en introducción al derecho, decía que existen normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias imponen una conducta, por ejemplo, pagar impuestos. Y las normas secundarias imponen competencias, atribuciones. ¿Vos por qué tenés la obligación de pagar impuestos? Porque hay una ley que te dice que vos tenés que pagar impuestos. ¿Sí? La norma primaria. ¿Y quién le da autorización a la ley o quién le da validez a la ley para crear esa norma de pagar impuestos? La Constitución Nacional. El artículo Ujú, 75, creo que es inciso 12, que el Poder Legislativo puede hacer leyes, tributarias. Bueno. Entonces, la norma secundaria le da competencia a un poder del Estado. La norma secundaria vendría a ser una norma de la Constitución que le da competencia en ese artículo, le da la autoridad, digamos, a un poder del Estado para crear tal cosa. Entonces, la Constitución le da la competencia al Poder Legislativo para crear leyes como las leyes tributarias. Y el Poder Legislativo, a través de una ley, te obliga a vos a pagar impuestos. ¿Sí? Eso, ujú, hablando de validez de las normas, vos dijiste, ¿de ujú, dónde sale todo esto que estamos hablando? De la palabra habilitar, que habilitan, dijiste, ¿no? Entonces esas normas supremas ujú, habilitan al resto del ordenamiento jurídico. Y ahí nos metemos en la parte filosófica, en la parte de introducción al derecho. Kelsen hablaba de una norma válida y sancionada por la autoridad competente por el método correspondiente, ¿no? El proceso correspondiente. Bueno, y hablaba de que todo el ordenamiento jurídico encuentra su validez en la Constitución. Por otro lado, Hart, otro positivista, habla de que existen reglas primarias y reglas secundarias, normas primarias y secundarias, la cual
las primarias te obligan a vos a hacer algo o a no hacer, y las secundarias son las que salen de la Constitución y le dan competencia a un poder del Estado para obligarte a hacer o no hacer algo. O sea, todos esos temas están relacionados con esa pequeña palabra habilitan, son temas de introducción al derecho. Pero eso ya es para Ujú, ilustrar. Vamos a lo puntual. Es el conjunto de normas supremas de un Estado que habilitan al resto del ordenamiento jurídico, ¿m? O le dan ujú, validez al resto del ordenamiento jurídico. Eh, y forman parte del derecho público. ujú. Digamos de ahí. Listo. Después dice, bueno, determinan el modelo estructural de Estado y su forma de gobierno, establecen reglas de las relaciones entre el Estado y las personas y garantizan los derechos fundamentales de estos. Ahí nos metemos en el contenido del derecho constitucional, que es lo que había dicho yo con Ujú, otras palabras, es de qué trata esas normas supremas. Trata de las declaraciones, derechos y garantías que están en la parte dogmática de nuestra Constitución y en los poderes o competencia del Estado, y competencia del Estado, o sea, la competencia de cada poder del Estado que está en la parte orgánica de la Constitución. ujú, Aunque vemos también alguna cuestión de declaración y derecho en la parte orgánica camuflada de competencia, por ejemplo, en vez de decir con la reforma del 94, en vez de decir que existen los derechos de tercera generación de las comunidades indígenas, dice el Poder Legislativo tiene la potestad de asegurar tal cosa. O sea, es como en vez de decir tenés el ujú. derecho a, te está diciendo el Poder Legislativo tiene la obligación de asegurar este derecho. Hay un camuflaje ahí, ¿no? En la última reforma de la Constitución pusieron derechos camuflados de competencia del Poder Legislativo en la parte orgánica. Bueno, ahí nos metemos entonces en el contenido de qué trata el derecho constitucional. Trata de la estructura del Estado, de la forma de gobierno, la forma de Estado, todo eso lo encapsulamos en declaraciones y principios, ¿no? Sobre los cuales se funda nuestro Estado. Y trata de los derechos de las personas que están garantizados por la Constitución y de los poderes del Estado. Eso encontramos ahí, ese es el contenido. Seguimos. Después dice, Vidar Campos dice que la rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado se conoce como derecho constitucional. Bueno, Vidal Campos es uno de los diccionarios que todo el mundo usa, es constitucionalista. ¿Sí? La doctrina de Vidal Campos es la que sigue las facultades, digamos. En otros temas también te vas a dar cuenta por qué, cuando hablamos de la reforma de la Constitución, por ejemplo. Entonces, ¿qué decía Vidal Campos? Que el derecho constitucional es la rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes que rigen al Estado. Bien. ¿Qué hace el derecho constitucional? Habilita al resto del ordenamiento jurídico, le da validez. Y por lo tanto, si la ley, si el Poder Legislativo, que es un órgano del Estado, sanciona leyes, es porque la Constitución dice que el Poder Legislativo sanciona leyes. Por eso es habilita eh, la primera palabra que leímos hoy más arriba. Esto sería algo parecido. Vidal Campo dice algo parecido con otras palabras. ¿Sí? Bueno, después no tiene ciencia constitucional, Bueno, vamos a redondear entonces qué es derecho constitucional. A ver, con tus palabras de lo que vimos recién, así, método bajo presión. Vamos, bueno, y que lo es que te quedó, la idea que te quedó. Después no vas a estudiar. la idea, claro, que mediante, digamos, el derecho constitucional se van a controlar las leyes que el Estado, que rige el Estado. ¿Y qué es el O derecho sea, constitucional? ¿Qué es? es la ley suprema. Ese es el O concepto sea, de constitución. ¿Qué es la ujú, constitución? La ley suprema. ¿Qué es el derecho constitucional? sí. ¿Qué es el derecho? Son las leyes que se establecen, eh, Las normas. Vamos a cambiar ley por norma. ¿Sí? bueno, las normas establecidas para poder llevar adelante un Estado. Bien, ¿y qué normas, qué rango tiene esa norma? Acordate de la patita de Eh, pollo. ¿Cómo? Acordate de la patita de pollo. ¿Qué rango tiene esa norma? Eh, Normas supremas.
Ah, Suprema, sí. Conjunto de normas supremas no te dice ahí, Patita de pollo. ese conjunto de normas Claro, supremas de un Estado. norma suprema. ¿Qué hacen qué? Ahí me puedo decir lo que dice. ¿Qué hacen esas normas supremas? Y que controlan las leyes que rige el Estado. Ajá, habilitan, analizan, controlan, al Claro, habilitan, analizan. resto del ordenamiento jurídico. ¿Y de qué, cuál es el contenido? ¿De qué versan esas normas? ¿De qué tratan? Y todas las leyes que se rigen en un país, Pero, a ver, todo lo que sea. esa es muy buena. Pero pará. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué generalmente vemos en las normas constitucionales? Y el derecho de familia, esos derechos. Vemos principios sobre los cuales se funda nuestro país, a través de declaraciones. Por ejemplo, agarramos el artículo 15 de la Constitución y dice, en la nación argentina no hay esclavos. Agarramos el ¿No artículo hay qué? 16, no hay esclavos, dice el artículo 15. Agarramos el artículo 16 y dice que todos somos iguales ante la ley. En la Constitución argentina no hay prerrogativas de sangre, título de nobleza, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Es una declaración. ¿Qué principio Ujú, está detrás de esa declaración? El principio de igualdad ante la ley. Agarramos el artículo ujú, 17, dice que la propiedad es inviolable. Agarramos el artículo 18, dice que nadie puede ser penado sin un juicio previo o poner una ley anterior al proceso. Es decir, el principio de legalidad. Esas declaraciones esconden principios sobre los cuales se construye nuestro país. ¿Sí? ujú. Entonces, y además hay derechos. Agarramos el artículo 14, tenemos O derechos. sea, Sí. Cuando yo te digo, las leyes se rigen, cuando yo te digo el contenido, te estoy diciendo, ¿qué hay en el derecho constitucional? Hay declaraciones, derechos, garantías, hay los poderes del Estado y su competencia. ¿eh? Eso es, ¿qué hay en el derecho? Yo te digo, ¿qué hay en el derecho de familia? Bueno, están las normas que regulan las relaciones de familia, como por ejemplo también el matrimonio, uniones convivenciales, parentesco, bueno. Y el derecho laboral, están las normas que rigen las relaciones entre empleador y empleado, como por ejemplo, ta, ta, ta. Y en el derecho constitucional están las normas supremas que hablan de principios sobre los cuales se funda nuestro país, de derechos consagrados en la Constitución, de garantías constitucionales, hablan de los poderes del Estado. Ese es el contenido de la norma. ¿Sí? ¿De qué habla el derecho tributario? De impuestos, de contribuciones, de tasas. ¿Entendés? ¿De qué habla el derecho constitucional? A ver. de las normas supremas, Y bueno, esas normas supremas, ¿de qué hablan? de principios, de ¿Ah? normas, No, pues normas, está de, muy bien. De principios, ¿qué más? de reglas que se establecen dentro de un país. Estaba tomando nota, pero no, no tomé bien acá. Yo me voy a una ley de tránsito, también es una regla, en forma de ley. Sí, La ley es una regla social, obligatoria, es general un derecho. y abstracta. Ahora, de vuelta, mirá la idea. Me voy al derecho administrativo. ¿De qué trata? De las normas que regulan la relación entre el Estado y los administrados. Por ejemplo, habla de la contratación Ujú, pública, habla de los procedimientos administrativos, como la de la presentación de recursos, ese es el derecho procesal administrativo. ¿De qué habla el derecho de familia? Habla de parentesco, de matrimonio, de convivencial. Bueno, ¿de qué habla el derecho constitucional? Todos hablan de derecho, todos hablan de normas y reglas, ¿sí? Pero ¿de qué son esas normas y esas reglas? El derecho constitucional habla de las declaraciones que tienen que ver con principios sobre los cuales se funda nuestro país. Habla de derechos, habla de garantías para defender los derechos, habla de los poderes del Estado y cuáles son sus competencias, ¿eh? Habla también de los gobiernos de provincia, en la última parte. De eso habla. No vamos a encontrar en el Estado cómo se regula el matrimonio. En la Constitución digo cómo se regula el matrimonio. Eso no vamos a encontrar ahí. Pero si queremos saber, por ejemplo, ujú. cuál es la competencia de la Corte Suprema, nos vamos a ir
al derecho civil. Vamos a ir a la Constitución Nacional, no vamos a ir al Código Civil, vamos a ir a la Constitución, porque es un asunto de derecho nacional. Si queremos saber cuáles son los derechos de segunda generación, vamos a ir a la Constitución, vamos a ir al artículo 14 bis. Si queremos saber si hay esclavos o no en Argentina, vamos a ir a la Constitución, pues son temas constitucionales. Entonces es el contenido. Entonces, Bien. ese conjunto de normas supremas que tratan de, ahí viene el contenido, Principios. principios, derechos, garantías, órganos y poder del Estado y de gobierno de provincia. Ese es el contenido. Ahora decirme lo uso. Bueno, escucha lo que puse. A ver. Son las normas supremas que regulan los principios en los que se funda nuestro país. Derechos, garantías. Pueden ser derechos, garantías también. Están los Y me derechos. faltaron. Muy bien, son dos cosas distintas. Las garantías son instrumentos que nos sirven para proteger el ejercicio de los derechos. Eso lo vamos a ver en la unidad de declaraciones de derechos y garantías. Hay una unidad que es así. Si, por ejemplo, yo tengo el derecho a un juicio justo, o yo tengo el derecho a la justicia, ¿qué garantía tengo para tener derecho a la justicia? Por ejemplo, algunas garantías procesales del artículo 18. El juez natural es una garantía de que no me van a poner un juez para que me perjudique. El debido proceso, de que no me van a dar una sentencia sin pasar por un proceso. Esas son garantías para que mi juicio, o sea, para mi derecho a la justicia. Yo tengo derecho a la propiedad privada y a la privacidad de mis cosas. ¿Qué garantía tengo? Bueno, el artículo 18 más abajo dice que la confiscación, que los papeles y los correos son privados, ¿no? Tengo derecho a la propiedad privada. ¿Qué garantía tengo? En el mismo artículo 17 dice la propiedad es inviolable. Esa es una garantía también, además de una declaración. Y te dice y no existe la confiscación. O sea, eso son garantías. ¿Sí? Tengo por un lado derecho y instrumentos que me garantizan. Tengo derecho a la libertad corporal. Tengo en el artículo 43 mencionado el habeas corpus, en una garantía sumarísima, una garantía urgente. ¿Se entiende? Entonces tengo derechos y tengo instrumentos para proteger esos derechos que son garantías. Sí, te escucho. ¿No? Sí, que estaba escuchándote. Que decime otra vez como una definición de garantías. Las ¿Es el garantías son instrumento? instrumentos jurídicos que protegen el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, garantías procesales del artículo 18, juez natural. El juez natural es el juez que está comúnmente trabajando, no me van a poner un tribunal especial para mí. El Claro. proceso es otra garantía. Y después tenemos garantías sumarísimas. Sumarísimas significa en este caso urgentes, que están en el artículo 43, el habeas corpus, habeas data y amparo. Son garantías. Bueno, muy bien. Entonces redondeamos que es el derecho constitucional con todo lo que vimos y vamos a la teoría, a la ciencia o teoría constitucional. Para un... Dale. Yo te busco. Sí, mi hijo. De ahí cuenta. Dale. Bueno, el que hay en el derecho constitucional era que pusimos que son las normas supremas que rigen los principios en los que se funda nuestro país, también los derechos y las garantías. Que las garantías, bueno, puse que eran los instrumentos jurídicos que protege el ejercicio del derecho. Perfecto. De los derechos, Sí. que se entienda que es del derecho subjetivo, porque De del los, derecho ajá, a nivel singular se entiende como el derecho como norma. ¿Sí? Estamos hablando de los derechos de de... los derechos, ajá. Yo puedo decir mi derecho a la vida, o puedo decir el derecho, la palabra derecho en singular también, que es la norma. El derecho, la palabra derecho significa norma y también significa derecho, el derecho que yo tengo, son cosas distintas. Acá estamos hablando de derechos de las personas. Singular es uno, plural es varios derechos. Que no se confunda con el derecho, que no se confunda con que es una herramienta para proteger el derecho.
para proteger la norma, eso es otra Ujú. cosa. Bueno, Sí, de los derechos, pues. muy bien. Si en plural se entiende, pues no existen de los derechos. Ujú, ujú. Bueno, vamos al otro punto. Bien, dale. Eh, Ciencia constitucional tengo después. Bueno, Es el, es el conocimiento sistemático del derecho constitucional de los estados y de los orígenes, surgimiento, desarrollo, características, elementos de conformación, funciones y finalidades de sus constituciones. bien. Bueno, para que algo sea ciencia, tiene que haber tres cosas. Tiene que haber un sujeto de estudio, que sería el científico, en este caso es el jurista, el científico del derecho. Tiene que haber un objeto de estudio, que es lo que se estudia. En este caso, ¿cuál es el objeto de la ciencia constitucional? Las constituciones. Ujú, Y tiene que haber un método riguroso de estudio. Si yo digo que tu remera es azul, ese conocimiento no es científico porque lo tengo, es conocimiento vulgar porque lo tengo fácilmente con los sentidos. ¿Sí? Si yo digo que tu sangre pH positivo, ahí ya es un conocimiento científico porque tengo que emplear un método riguroso. No es fácil. Si yo digo que la constitución de Argentina tiene esto que saca de Estados Unidos, esto que se inspira en tal cosa, y bueno, eso es un análisis riguroso. Uno de los métodos del derecho, de la ciencia del derecho, por ejemplo, es el derecho comparado. Algo que nuestra constitución, que nuestro derecho constitucional ha sabido hacer y adoptar. Es decir, para estudiar nuestra ujú, constitución, generalmente la estudiamos comparándola con las fuentes que sirvieron de fuente de inspiración para nuestra constitución. Por ejemplo, la constitución norteamericana, estadounidense. ¿Sí? Alberti habla de que nos inspiramos en ella, también en algunas otras sacó pedacitos así, ideas de otras, pero principalmente la constitución norteamericana. Y algunos estados que conformaron Estados Unidos. Entonces, el método de la ciencia constitucional, o uno de los métodos más importantes, es el derecho comparado. El objeto de la ciencia constitucional es la constitución o las constituciones. Y el sujeto es el jurista. Se cumplen los tres requisitos para que algo sea ciencia. Hay un sujeto, que es el científico, hay un objeto de estudio y hay un método riguroso o varios métodos. Bueno, ¿y sobre qué trata esta ciencia? ujú. De vuelta vamos a leer sobre qué trata esta ciencia constitucional. Sabemos que se trata sobre el estudio de la Constitución. Bueno, eso en forma general. Vamos un poquito más elaborado que lo que vos. Ujú. Em, Estudia los orígenes, sería, es el conocimiento de los orígenes, el surgimiento, desarrollo, características, elementos de conformación, funciones, finalidades. ¿Qué pasó? ¿La Vale se fue? Bueno, aguantamos un ratito. Em, Finalidades de sus constituciones. Bien, entonces, Ujú, la ciencia constitucional, esa ciencia, así como decimos, la ciencia biológica de que habla de los seres vivos, la ciencia constitucional de que habla de las constituciones, pero ¿qué se estudia de la constitución? Los orígenes, por eso nosotros tenemos en la otra unidad ujú, antecedentes, con esta ya tenemos, pero antecedentes ujú, de nuestra constitución. Características de nuestra constitución, por ejemplo, rígida, eh, contenidos pétreos, ujú, escrita, codificada, características de nuestra constitución, estructura de nuestra constitución. ¿Sí? Entonces, esta ciencia constitucional va a describir a la constitución en cuanto a sus orígenes, de dónde viene, de dónde nos inspiramos, qué características tiene, cuál es la estructura constitucional. Bueno, hay cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de la sociedad, hay cosas que tienen que ver con la, ¿cómo es? Con aspectos normativos. Hay un tema que es la estructura constitucional, hace cuenta un edificio de la Constitución. ¿Cómo está hecho ese edificio? Bueno, con esto, con esto y con esto. ¿Cómo está hecha nuestra Constitución? Bueno, nuestra Constitución está hecha con un aspecto normativo, ¿sí? Hay normas, algunas cuestiones, ¿cómo es? No psicológicas, sino no es demográfica tampoco la palabra, bueno, que tiene que ver, digamos, con el sentido del pueblo, es decir, con el pensamiento de lo que de la sociedad. ¿Sí? Eso, así se construyó nuestra Constitución, esa es la estructura.
¿Y qué características tiene nuestra ujú, Constitución? Es escrita, codificada, rígida, con contenidos pétreos, ideológica, material. Todas esas son características de nuestra Constitución. Entonces, ¿y de dónde sacamos todo ese conocimiento? De la ciencia constitucional, porque la ciencia constitucional estudia eso, a la Constitución. ¿Qué estudia de la Constitución? ujú, Sus características, su estructura, sus orígenes. ujú. Sus funciones, finalidades. Exacto. ¿Cuál es la función de la Constitución? ¿Para qué está? La finalidad, ¿para qué está? La función y finalidad, Para, pero algo parecido. Tiene esta función para garantizar esta, la finalidad. ¿Cuál es la función? ¿Qué finalidad tiene? Utilizamos la lógica. ¿Para qué tendríamos que tener una Constitución? y regular la conducta ¿De quién? de la sociedad, de la sociedad, No, principalmente del Estado. La Constitución está, eso lo vemos en esas tres esferas que vimos la otra vez, ¿sí? del Estado. Ah, sí, ese era el dibujo que te decía. La Ujú, Constitución se creó, la Constitución es producto del movimiento que se llama el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Un movimiento político, social, histórico, ¿sí? Político, histórico es sí o sí, esas dos características. ¿Por qué es político? Porque trata del poder. ¿Qué buscaba el constitucionalismo? Ponerle un freno al poder del rey, del monarca, que en ese momento era el Estado soy yo, ¿sí, no? ujú. Ponerle un freno al gobierno. Y es histórico porque va evolucionando en el tiempo. En ese momento quería ponerle un freno al gobierno para garantizar los derechos individuales de las personas. En un segundo momento ya quería garantizar los derechos colectivos. Y en un tercer momento ya quería garantizar muchos más derechos. Entonces se va ampliando lo que quiere y persigue el constitucionalismo. Pero ¿para qué se creó la Constitución? Para poner un freno al poder del que gobierna. La Mm. Constitución se mide en épocas de crisis, por ejemplo, en época de pandemia. ¿De qué nos sirve una Constitución ahora? Si todos nos comportamos como debiéramos, ¿no? Bueno, hay excepciones de los chorros y todo eso, sí, por supuesto, pero más o menos estamos, digamos, en convivencia, en paz. Ahora, la Constitución sirve justamente cuando hay tema de pandemia para que el gobierno no haga lo que hizo, encerrarnos a todos. Para ahí se mide la Constitución. Vos tenés alarma. ¿La alarma tiene una función diaria? No, mientras no te entre un chorro, la alarma no suena. Entonces, ¿cuándo se luce la alarma de tu casa? Cuando entra un chorro. Bueno, la Constitución, ¿cuándo se luce? Cuando quieren pasarse de rosca en el poder. Por ejemplo, hay una pandemia, quieren encerrarnos, ahí es importante la Constitución. En la vida normal no es tan importante, pues nos adecuamos voluntariamente a lo que debemos hacer. Bueno, muy bien. ¿Hay más de la ciencia constitucional? No, eso nada más. Después dice teoría constitucional nada más. Bueno, vamos a redondear lo que es la ciencia entonces y la ciencia constitucional. A ver. La ciencia constitucional yo puse que es el objeto de estudio, que su objeto de estudio es la Constitución y utiliza el método comparado que me dijiste eh, con otras constituciones. Ajá. Bueno, entonces yo te planteo cómo sería la estructura de este punto. Ciencia constitucional. Flecha, ¿qué es? Ahí viene una definición que es de lo que vos dijiste de tu libro. Antes o después de eso puede ser otra flecha que es ¿qué es ciencia? La ciencia tiene tres cosas, sujeto, objeto, método. Y ahí de ahí sale cuál es el sujeto de la ciencia constitucional, el jurista, cuál es el objeto, las constituciones, cuál es el método, uno de los métodos, por ejemplo, el método comparado. Y de ahí sale del objeto de las constituciones, ¿sí? Sale el Ujú, contenido de la ciencia, concretamente, porque el objeto de la Constitución o las constituciones. Bueno, pero ¿qué estudiamos de las constituciones precisamente? Y ahí viene lo específico de la ciencia constitucional. Ahí viene lo de la respuesta específica. Estudiamos sus orígenes, su estructura, sus ujú. características. Cuando nosotros, este Ajá. método de estudio de cualquier materia, principalmente una materia como esta, vos terminás de desarrollar, terminamos de explicar, terminás de leer, lo que sea, o todo eso junto,
Y vos tenés que hacerte el machete de la estructura de ese punto. ¿De qué hablo en este punto? Hablo de Claro. la ciencia constitucional, no, ese es el título. ¿De qué voy a hablar de la ciencia constitucional? Estás organizando la información. Entonces, yo voy a hablar de qué es ver libro, ver apunte. ¿Qué es ciencia? Tres cosas: sujeto, objeto, método. De objeto sale constitución. De constitución sale característica, estructura, origen. Listo. Esa es tu estructura de este punto. ¿Entendés? Y ahí te organizaste la información. Entonces, como la teoría del delito. Ya no Ujú. tenés más información al aire, tenés organizada en cuadras, en cuadrantes. Sí, y esto me debería hacer lo mismo. Claro, y con eso ya tenés el machete de estudio organizada en tu mente la información. Si te olvidas algo, te vas a tu disco rígido y decís, ah, estoy en este punto de característica de la Constitución. De eso habla, estoy en el Me objeto. dijiste, A sí, ver, me dijiste la ciencia constitucional tenía un sujeto, un objeto y un método. exacto. Sujeto, Ujú. jurista. Objeto, constituciones. O la constitución de un Sí. Estado, o todas las constituciones, o alguna constitución. De la constitución, o las constituciones. Y de las constituciones, o sea, siguiendo la línea del objeto, ¿qué vemos específicamente en la ciencia constitucional? Las constituciones, pero específicamente, ¿qué vemos en la constitución? Sus Su, orígenes, surgimiento, desarrollo, características. ajá, su estructura la vamos a agregar también. ¿Eh? Su estructura sería Sí. la estructura de Elementos, sí, elementos de conformación, dice acá, que sería lo la mismo. estructura. Exactamente. Sí. Y de método, ejemplo, el método comparado. Y ahí está tu estructura del punto 2 de la unidad. ¿Sí? Bueno, vamos a Ujú. teoría constitucional. Vamos a leer. Ya. Eh, es el conocimiento abstracto, no empírico, de los conceptos constitucionales. En razón de ser abstracto, este conocimiento tiene validez universal y gracias a él, la ciencia constitucional de cada país puede sistematizar su objeto, es decir, que la teoría constitucional viene a ser el método que utilizará la ciencia constitucional para su mejor conocimiento. Bueno, ¿qué te dice la teoría constitucional? Te dice que es algo abstracto porque no es práctico. Es algo teórico, no práctico, se puede usar en cualquier parte del mundo, en cualquier constitución. Ahora, cuando vos te metes a la práctica, puede haber una pequeña diferencia entre la teoría y la práctica, y lo normal en el mundo de la ciencia es que vos la teoría la adaptes a la práctica. Es decir, si vos tenés una teoría y la llevas a la práctica y hay algo que no coincide, vos tenés que modificar la teoría para que coincida con la práctica. ¿Sí? Generalmente en cuestiones de calentamiento global y de heliocentrismo, terraplanismo, generalmente la teoría no coincide con la práctica, pero esa es la excepción, ¿no? En este tema, la Ujú. teoría tiene que, más o menos en todo el mundo, estar en armonía con la práctica, pero no obstante sigue siendo teoría. ¿Y qué es teoría? Algo abstracto, un desarrollo intelectual abstracto sobre un determinado tema. ¿Sobre qué tema va a ser esta teoría? Sobre la Constitución, sobre esos temas que vimos arriba de la ciencia funcional, sobre eso. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que la Constitución debe servir para poner un freno al poder del Estado. Esa es una teoría y la podemos utilizar en cualquier parte del mundo. Puede ser que en Somalia no se cumpla, pero bueno, es Somalia. Pero teóricamente la Constitución sirve o debiera servir para eso. Entonces, la teoría es una construcción intelectual abstracta sobre un determinado tema. ¿Qué tema es este? El tema de la Constitución, el tema de su origen, su finalidad, su función, todo eso que estudiamos en el punto anterior. Entonces, sobre eso teorizamos. Y esta teoría permite que de manera universal se pueda estudiar aspectos sobre la función y la finalidad de la Constitución. Entonces, ¿para qué me sirve una teoría a mí? La teoría de la relatividad. ¿Para qué me sirve? Para estudiar tal cosa, la función de algo y la finalidad de algo. ¿Para qué me sirve la teoría general del derecho? Me sirve para comprender conceptos importantes del derecho. Y eso aplicar a la vida en sociedad. ¿Para qué me sirve la teoría constitucional? Para poder explicar la función y la finalidad de la Constitución. Y algo abstracto significa que es una construcción intelectual que es lo que debe ser
por más que en algún país no sea, pero es lo que debe ser. Podemos decir, no, pero esto no sirve, esto en teoría, porque en Irán, en Somalia no se cumple. Bueno, es lo que es, pero nosotros estudiamos lo que debe ser. La finalidad es esta, si no se cumple temporalmente es otra cosa. Muy bien, se va a cortar y tengo que llegar hasta acá porque tengo otros compromisos, no clases. Hicimos 40 minutos hoy, igualmente vamos recuperando, ahí se come bancas también, así no hay ningún problema. Hicimos punto 1, punto 2 y punto 3. No tenés micrófono. Bueno, no, después sigue el objeto del derecho constitucional para la próxima, que creo que ahí era que vos me hiciste el dibujito, algo así. Ujú. No, ese es el tema del constitucionalismo. Ah, bien. Concepto a través de constitución, eh, tipologías del derecho constitucional, Historicista, racional normativa, decisionista. normativa, historicista, sociológica, Te doy un ejemplo. clasificación. Las tipologías tienen que ver qué inspiró a la Constitución a tener esas normas. Una tipología historicista, el artículo